Y entonces a partir de allí es que nos empezamos a dar cuenta de todo y empezamos a tener los cuidados correspondientes. Pero además, ¿no? Cuando aparece la famosa falla, la famosa grieta, ya no podemos hacer nada. Entonces, ¿cuál es el tema del mantenimiento? Tenemos que ir a hacer un tipo de mantenimiento predictivo, con instrumentación, etcétera, etcétera, etcétera. No me gusta hablar de todo esto en estas etapas. Y además, tampoco me gusta hablar de que es un mantenimiento correctivo, si es un mantenimiento preventivo, pero, porque al final, todo eso se analiza para desarrollar toda una estrategia de plan de mantenimiento. Es decir, tener la respuesta a algo que nos pueda suceder. Bien, lo veremos en su momento. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver las solicitaciones por cargas cíclicas. Les recomiendo a los jóvenes que están repitiendo que, como se darán cuenta, el contenido de la materia lo no he ido cambiando, he ido aumentando para que queden claros mejor los conceptos, porque no puede ser de otra forma. Y lo que eran 2 presentaciones para fatiga se han convertido en 3. ¿Por qué? Porque he ido ampliando para que ustedes puedan estudiar y para que le puedan sacar provecho. Y entonces he estado navegando y he estado mirando mis presentaciones que desde el 2003 se habían habido. 2013 aparece en 2017, pero he querido echar y no he podido, porque tengo que o inscribirme en algunos buscadores o inclusive pagar. Y me mató de risa. Entren y van a ver que estas presentaciones están ahí, Universidad Gabriel René Moreno, y le han sacado la parte de abajo, la autoría, y tengo que pagar para entrar en mi trabajo. ¿Qué tal? Bueno, al mismo tiempo me causa un poco de complacencia, me causa hasta chiste, porque hay muchas cosas, artículos, investigaciones, de las cuales yo también me nutro y pongo en las presentaciones para ustedes, pero si las pongo yo, tendría que pagar derechos de autor y no estoy en esa condición, porque yo esto lo hago con fines educativos para ustedes. Muy bien. Solicitación por cargas cíclicas. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver, ¿y qué pasó? Ya hemos visto de que la fatiga se produce por unas cargas cíclicas que están por debajo del sigma de fluencia y que aparecen en puntos donde hay concentraciones de tensiones. Aparece un factor alfa sub K, que es el que me multiplica el esfuerzo y que fácilmente puede superar el sigma de rotura y pácate, se rompió. Pero antes de eso, el proceso es de que ese esfuerzo por ese factor de concentración de tensiones, que ya lo hemos visto, interno, externo. Interno, el tamaño del grano, la orientación, impurezas, venteaduras. Externos, principalmente geometría, cambios de sección, entalladuras, chambeteros, agujeros, etc. ¿Qué tengo que diseñar? Porque tengo que efectuar un mantenimiento donde tengo que desarmarla la máquina. Y entonces, para facilitar el cambio de esas piezas solicitadas, es que necesito hacerlas con sistemas que sean desmontables. Son uniones desmontables. Entonces, allí están los problemas. Además de la parte de la fabricación del acero, porque han visto que había sido bastante complicado. Bien, entonces vamos para allá. Fatiga.
La Asociación Americana de Ensayo de Materiales, ya lo hemos visto, ASTM, en sus siglas en inglés, American Society of Testing of Materials, ya lo hemos visto, esta organización, que es la que define con toda claridad el ensayo de tracción. Y con toda claridad me define las probetas con las que voy a efectuar el ensayo, pero además me dice cómo encontrar el sigma de fluencia y cómo realizarlo el ensayo. Y de ahí sale, ¿no? De que tengo que tener cuidado en la velocidad de la aplicación de la carga. Tengo que tener cuidado con la forma de la probeta. Tengo que tener cuidado con la terminación. Tengo que tener cuidado con lo que es picaduras, ¿sí?, que van a influir en la vida de la pieza. Esta norma, la ASTM, define a la fatiga como el proceso localizado permanente y progresivo cambio estructural sufrido por un material sujeto a condiciones que le producen tensiones y deformaciones en uno o varios puntos y que puede conducir a la producción de fisuras y a la ruptura después de un número suficiente de fluctuaciones. ¿Qué hace? Lo estira, lo comprime, lo tracciona, lo comprime, lo tracciona, lo comprime, lo tracciona. Y allí, en esa solicitación, que puede ser de que en algunos momentos pase el límite de fluencia, bueno, se va a producir el proceso de la famosa fisura, grieta, número de ciclos y rotura, con tensiones muy por debajo, inclusive ya no de rotura, sino de fluencia. Las fallas por fatiga siempre empiezan con la fisura. Y cuando la fisura está presente, ya no hay caso. Ya no hay caso se van a acordar, hay una curva diente de sierra que es la de desgaste. Y esto no es lineal, es exponencial. Se te cae rapidísimo. Chao. Diferentes investigadores han demostrado que en casi todos los elementos estructurales existen discontinuidades microscópicas hasta macroscópicas, porque ya la grieta está presente, que pudieran haberse producido en el proceso de fabricación o en el tiempo por causa de las deformaciones cíclicas cerca de puntos que ya hemos analizado como concentradores de tensión. Bien. Las grietas por fatiga se iniciarían en cualquier contorno geométrico, como las muescas, hendiduras y entalladuras, que incremente las tensiones locales. Que incrementan las tensiones locales. ¿Con qué? Con ese concentrador de tensiones, el alfa sub K, que ya lo saben calcular. Pero, ¿y qué es la fatiga? El estudio de la fatiga surgió del hecho evidente de que las piezas se rompían en servicio por solicitaciones combinadas muy por debajo del límite elástico, con factores de seguridad y solicitación estática. Cuando estoy hablando de combinación estática y dinámica, porque esa carga cíclica tiene un componente estático y tiene componente dinámico. Bien. Si la pieza estaba bien diseñada, bien dimensionada, además de un adecuado coeficiente de seguridad, y en la teoría con tensiones de trabajo que no superan el límite elástico, la pregunta es, ¿por qué se rompen? Obvio, ¿no? Pero si todo está bien, dice, ¿por qué se rompe? Y este
Si ustedes quieren, esta respuesta causó mucho tiempo de investigación y esfuerzo de los diferentes estudiadores del tema. Es que hay que estar ahí para cuando se te rompe algo y ¿ahora qué hago? Dimensionamiento. Todo esto ya hemos visto que el factor de seguridad va a ser la relación para nosotros de la tensión de fluencia sobre el sigma admisible. El sigma admisible es cuánto va a ser el esfuerzo que le voy a dar a una superficie. Y entonces el dimensionamiento va a estar en función del área con la que voy a dimensionar una pieza. Una pieza robusta no se va a romper, pero es cara. Y una pieza muy, muy delicada, me va a traer problemas. Entonces, ahí está. Y el ingeniero siempre, siempre, siempre. Mire, el primer contacto que tuve con un ingeniero en Física 1, al cual aprecié mucho por su mensaje, fue, y nos preguntó así, ¿y quién es el mejor ingeniero? ¡Wow! Hubieron, pero la mayoría, ¿no? Decían, el que sabe más. No, están equivocados. ¿Cómo el que sabe más? No. El que sabe más es el que sabe dónde está la información, para empezar. ¿Verdad? ¡Wow! Entonces, imagínense que ustedes no son una biblioteca, pero tienen que saber dónde está la información. Buen dato. Lo segundo dice, ¿no? El ingeniero es el que tiene que conjugar la parte técnica con la parte económica. Y tercero, ¿no? Ustedes van a ser ingenieros después de que hubieran ejercido la profesión por lo menos 5 o más años. Una pucha. Qué viejo exagerado, dije. La soberbia de todo joven. No puede ser así. Y después veía a mis profesores, ¡wow! ¿Cómo sabe este tipo? Este es un genio. Lo primero que se me ocurría. Pero claro, pues, ¿cómo no va a ser un genio? Si está ahí en ese tema todos los días. Te vuelves un especialista. Ese es el tema. Te vuelves un especialista. Un médico de niños es un especialista, un médico de riñón es un especialista, un de pulmón, de la vista, etcétera, etcétera. Se vuelven especialistas, saben, pero tienen su nicho. Y con esto también está igual, porque todo esto va a servirles mucho a la gente que se va a dedicar al mantenimiento. Pero esta carga de fluencia, este sigma de fluencia, va a ser entonces igual al factor de seguridad por la carga admisible. Y para nosotros, para el acero, ya está definido que esto es 2.200, 2.100 kilogramos por centímetro cuadrado. Si paso ese valor, voy a entrar. Ahora, ¿para qué me sirve mi ensayo de tracción? A partir de allí, entro a una segunda parte donde se va a producir la meseta, la fluencia. Y allí es donde va a aparecer lo que hemos denominado la rotura estructural. Hay rotura estructural, estamos fritos. Ahí está el origen de la fatiga. En realidad, el origen de la fatiga empieza con la grieta, ¿sí? Pero
La propagación de la grieta, ¿por qué se va a repetir? Por esas cargas cíclicas. Y esas cargas cíclicas son destructivas. Entonces aparece la grieta. En realidad aparece la microgrieta, porque adelante les digo, van desde micro hasta macrogrieta. Y hoy día ya me animaría a decir desde la nanogrieta, pasando por el crecimiento de la grieta hasta que se me vuelve visible. Y cuando se me vuelve visible, es un proceso irreversible. Sé que en algún momento eso va a colapsar. ¿Y entonces qué es la fatiga? Entonces, ya tenemos elementos para dar respuesta a esta pregunta. La fatiga de una pieza es la fractura por acción de cargas cíclicas. Primero. Segundo, la fatiga es una fractura progresiva. Y estos dos conceptos ya lo tenemos porque hemos visto la huella de playa. Pero esa huella de playa solo la voy a ver cuando la pieza se rompa. Porque ¡pac! Ahora sí, es como, ¿y cómo está la naranja? Se la ve bien, pero ¿y cómo está? Ah, corto y veo que está podrida por dentro. Y muchas veces sucede eso. Claro, no tanto con el tema de la naranja, pero mire, hace poco tiempo compré una sandía. La traje a casa y sandía, qué rico. Mi esposa dice, está verde. Mierda, va, déjala que madure. Cuando la abre, evidentemente estaba verde. Compré otra, está verde. Bueno, que madure, pero no la abre. ¿Por qué no la calas? Pero las mujeres todas son iguales, no se preocupen. La dejó y cuando la abrió estaba podrida por dentro. Ay, mire, ay, digo, no, te agarras la cabeza. Igual sucede con esto. Un día haces mantenimiento, las revisas, haces tintas penetrantes, todo, no pasa nada, y de repente, ¡pum!, apareció el problema. ¿De la nada? No. Cumplió el proceso, que es diferente. Vamos. Viste en el microscopio, por eso decía el microscopio. Este elemento microscopio, con la tecnología va a desaparecer. Va a ser el nanoscopio. Se lo puede ver, miren. 100 micrómetros. Pero y es como que algo se ve, ¿no? Algo se ve, algo está pasando aquí, pero todavía no se ha puesto de manifiesto. Acá ya sí. Miren, 20 micrómetros. 10 micrómetros. Miren, ya se empieza a ver. Hay algo acá. Y entonces aquí el problema está, ¿qué acciones vas a tomar? Por eso digo, ¿no? Este es un tema que tiene mucha aplicación en la gente de mantenimiento. Lo valora mucho. Pero no sé quién va a hacer de ustedes mantenimiento. Pero tengo que enseñarles, porque no sé a qué se van a dedicar. Y tómenlo de esa forma. La estructura metalográfica. ¿Qué estoy mirando? El tamaño del grano, la orientación de los cristales, los bordes. Aquí miren. ¡Wow! Tamaño del grano.
¿Cómo está la orientación? Acá está mejor orientado, ¿no? Pero el tamaño del grano no había sido uniforme. Ya les he mostrado algo de esto en concentración de tensiones. Y miren, 12, 3, 2. Aquí es donde empezamos a mirar más. Ahora, ¿cómo será con el nanómetro? Obviamente que esto lo vamos a tener más claro y lo vamos a entender mejor. Y seguramente que habrá que hacer ajustes a toda esta nuestra teoría de fatiga. Y entonces, casi siempre empieza en un borde y empieza a propagarse. Esto es la huella de playa. Y entonces se produce esto, la iniciación, la propagación y la rotura. ¿Por qué se rompe? Es que teníamos un factor de concentración de 3. O sea que había hecho el dimensionamiento y le había puesto un factor de seguridad de 3. Pero el factor de concentración de tensiones, cuando lo calculo, de repente, si hay grieta, ese factor de concentración de tensiones es muy grande. Y por más de que tenga un coeficiente de seguridad alto, si esto en la grieta va a ser infinito el factor de concentración de tensiones, que lo hemos analizado, aunque no sea un factor de concentración de tensión infinito, que sea 10. Imagínense, 10. 3.700 dividido 10 con 350, que es la gallina. Si es 20, menos todavía, con 165. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es la solicitación? No, es tu diseño. Es el diseño. Es el diseño, es el material. ¿Sí? Y hemos visto que depende de la geometría, depende de la terminación, depende si lo puedo pretensar, como que hacen las vigas pretensadas hoy en día. ¿Cómo lo puedo conseguir eso? Bueno, pues eso lo puedes conseguir con los tratamientos físico-químicos, carburación, nitruración, agregándole porcentajes de carbono a la superficie, de tal manera que tenga una dureza y que sea más resistente a la solicitación. Inclusive también se le hace el soblonado, el martillado, el perdigonado. Ya no les he nombrado eso, pero se sobreentiende. ¿Por qué eso? Muy simple, porque es como que lo compacta, pero tiene un problema. Te deja rugosidad. Pero entonces tendríamos que darle una buena terminación y podríamos mejorarlo aún más. Ahí está. Y vos, estando al pie de la vaca, tienes que ordenarla lo mejor posible. Eso es sacarle la máxima utilidad a tu máquina. Bien. Inicio, propagación, rotura. Y entonces la rotura se produce como si fuera una rotura frágil, donde este proceso se identifica con mucha precisión y no te vas a equivocar de que es fatiga. Pero, ¿y qué hiciste para evitarla? Porque con esto no solucionamos nada. Lo que tenemos que hacer es evitar de que esto progrese. Incubación, la propagación, el área de rotura. Otra vez lo mismo, un poco más de lo mismo, pero ya está identificado. La solicitación del material. La solicitación de los esfuerzos que actúan sobre la pieza tienen comportamientos diferentes.
tenemos una carga estática que va a ser un sigma medio. Una carga dinámica que va a ser un sigma amplitud. Las cargas estáticas en las máquinas están definidas por el peso de los ejes de las máquinas. Y pueden pesar toneladas, ¿no? La carga dinámica son más difíciles de cuantificar. Variaciones térmicas, masas y esfuerzos rotantes. Imagínense una distribución de la masa y van a haber vibraciones. Probeta de ensayo a la fatiga. Para realizar ensayo de la fatiga se utiliza la flexión rotativa con probetas normalizadas. Lo mismo que para hacer el ensayo de tracción hay que hacer de la famosa probeta, donde aquí, miren, estoy calculando el factor del coeficiente de entalladura, el K teórico, y a través de ese K teórico voy a poder ver en qué momento se va a producir esa rotura. La coloco en una máquina para efectuar flexión rotativa, entonces otra vez tengo que apretar y acá tengo que ponerle la carga. Y esto está girando y entonces allí se va a producir una carga cíclica alternativa. Bien, y acá tengo tracción con presión, que es lo que está sucediendo al interior de la estructura. Y es debido a eso que se va a producir la famosa rotura. Esto se hace con varias probetas simultáneamente y de allí se sacan, ¿no? O en función de esta carga y el número de revoluciones, de ciclos, se calcula una famosa curva que lo vamos a denominar como la curva de Euler, que la vamos a analizar en la próxima clase. Bien. Origen de la solicitación cíclica. Miren, aquí tengo un eje y aquí pueden ser los rodamientos, pueden ser los cojinetes, pueden ser las llantas de un auto. ¿Por qué? Porque necesito restringir grados de libertad, pero tengo que permitir el giro para que ese movimiento alternativo, ¿sí?, me produzca un trabajo. Así de fácil. Ese es el objetivo. O ese movimiento de rotación en el cigüeñal lo que hace es sube, baja el cilindro con la biela. Pero el cigüeñal es una cosa así, ¿no ve? Y entonces, cuando haces este movimiento, va a pasar por un punto máximo superior y va a pasar por un punto máximo inferior. Y entonces va a desplazarlo. Va a haber un movimiento alternativo en este pistón, que por efecto del cigüeñal se va a convertir en un movimiento de rotación. Eso lo van a ver en mecanismos y elementos de máquina. Pero miren, qué simpático que es. Tengo una carga, una fuerza, perdón, que me va a producir un momento flector. Tengo las dimensiones del eje y tengo, vean siempre esto. Cuando vean esto, me está diciendo de que acá hay un corte. En realidad debería ponerlo con una flecha así, y rebatirlo para verlo, para ver la subsección. ¿Y qué sucede con la sección? Esta es la sección del eje. Miren, voy a tener, cuando estoy en este punto A, voy a tener el máximo esfuerzo. Y ese máximo esfuerzo, conforme va a ir rotando, va a ir variando. Y entonces esa ley de variación, miren, va a ser este I. Y conforme vaya variando, va a variar de -1 a 0
de 1 a 0 a menos 1. De 1 a 0 a menos 1. Y acá otra vez a 0 y a más. Y esto se va a repetir en forma indefinida mientras la máquina esté girando. Pero tengo que analizar qué es lo que pasa aquí con este I. El esfuerzo, miren, va a ser igual al momento flector, que está calculado acá, multiplicado por J, que es el momento de inercia, Z, que es la altura, y por I, que va a variar. Este I que va a variar. Esto es también lo que denominamos en resistencia de materiales, que deberían saber. Esto le denominan como la ley del espejo, porque a este J le ponen como si fuera un W. Entonces M es como que veo invertido al W en la dirección Z. Lo que me está diciendo es el momento del flector, perdón, el momento de inercia en la dirección Z. Mire, aquí tengo, en este tengo, ¿no es cierto?, el eje X, el eje Y, y aquí estaría como si fuera de punta el eje Z, que cuando lo planteo acá, aquí es donde aparece. Pero, ¿y qué es igual I? I va a ser igual al diámetro que tengo aquí, el diámetro del eje sobre 2, que va a dar este radio. Esto lo estoy dividiendo entre 2. Acá está el diámetro, que acá lo tengo que ver como radio 1, radio 2, y tengo 2 veces el radio, el diámetro. Pero va a tener una ley sinusoidal. 90 menos la cotangente. Cuando tenga en 90, la cotangente va a ser 0 y esto va a ser igual a 1. Y cuando esté acá, el seno va a ser 0 y esta expresión se vuelve 0. El I acá se me vuelve 0. Entonces, tengo una ley de variación, mire, y me engendra este esfuerzo. De más a menos. Y entonces, si reemplazo en el I, me queda esto. Y aquí es donde aparecen los esfuerzos cíclicos, porque está apareciendo esto conforme va a ir rotando el eje. ¿Cierto? Miren, aquí se va a completar. Todo esto es un ciclo. Ahora, ¿qué es lo que decimos nosotros? La velocidad de rotación va a ser tantas RPM, tantas revoluciones por minuto. Y entonces nos estamos dando cuenta de que esto se está repitiendo. Y aquí, miren, un problema que no le estábamos dando importancia, se me está volviendo como carga cíclica. Y por eso es el origen. No es que le estoy poniendo una carga cíclica a esa solicitación de ese motor, sino que aparece por el mismo diseño. Bien, entonces las cargas variables generadoras de fatiga son uno de los siguientes tipos. Miren, cargas pulsantes, cuando en un mismo ciclo actúan en el mismo sentido con variaciones de 0 a un máximo, que es esta. Varía de 0 a un máximo. A estas les denominamos cargas pulsantes. Estas son las cargas que aparecen en los motores de combustión interna. Aparece la chispa, aparece la explosión, ¡pam!, y te lo tira para abajo. Y otra vez sube y otra vez miren, ahí hay cargas pulsantes. Pero el tema es verlo así y después analizar el modelo que me va a permitir entenderlo. Las cargas fluctuantes son estas, miren. Estas cargas fluctuantes, cuando las tensiones máximas y mínimas no alcanzan valores nulos y no se produce inversión de signos en las tensiones. Pero, a ver, sigamos. Y
Ahora va a aparecer la carga alternada, cuando en un mismo ciclo se produce inversión completa de tensión. Fíjense, de un caso al otro, todas están variando. Pero entonces, ¿y cómo lo entendemos? Claro, entendemos, miren, si voy a considerar el sigma máximo al sigma mínimo, estoy perdido. Y aquí voy a poder el sigma máximo menos el sigma medio, voy a tener el sigma máximo menos el mínimo, voy a tener el sigma medio. Pero si tengo el valor máximo y lo divido en 2, voy a poder tener la amplitud. Y entonces voy a poder decir de que el sigma máximo va a ser igual al sigma medio más el sigma amplitud, y el sigma mínimo va a ser igual al sigma medio menos el sigma amplitud. Y con este también funciona, pero con este no funciona. Y con este no funciona, ¿por qué? Porque mire, si el máximo es igual al mínimo cambiado de signo, el sigma medio es 0. Y el sigma amplitud es el sigma máximo. Porque el sigma máximo es de 0 al valor máximo. O puede ser el sigma mínimo. Entonces, estos conceptos son los que nos van a permitir identificar y discernir cómo van a ser las solicitaciones dinámicas. Y para eso es de que los ingenieros estos trabajaron con los físicos y con los matemáticos tratando de encontrar una ley del comportamiento de tal manera de que podamos interpretar ese fenómeno. Porque hasta ahí no hay nada. Tipos de fatiga. En los tipos de fatiga vamos a clasificarlos en fatigas de bajo número de ciclos y gran amplitud. ¿Cuáles son estos? Un terremoto. Pácate. Dura un poquito, pero tiene una gran amplitud. Y esa gran amplitud es el efecto destructivo. ¿Qué pasó en Fukushima? Vino y fácate, caramba. Es un ratito. Y si eso perdurara un poco más, lo tira abajo. Fatiga de alto número de ciclos, de bajo número de ciclos, perdón, viene así, pero bajo número sería esto, ¿no? Pero alta amplitud, y se va. ¿Qué pasó? Pasó y superó el sigma de rotura. Y pese todavía a que puedo dimensionarlo bien, todavía aparecen estos problemas. Producidos por esfuerzos externos, naturaleza. Fatiga de alto número de ciclos y pequeña amplitud. Tengo alto número, pero esta solicitación es baja. Producidos por esfuerzos internos. Las explosiones de los cilindros por la combustión. Principalmente. La briega. Las microfisuras y grietas resultan ocultas e invisibles durante buena parte de la vida de la pieza. Y el problema es ese, ¿no? ¿Cómo lo voy a entender, interpretar y descubrir para evitarlo? Modelo de la solicitación. El modelo, estos matemáticos dicen, y los físicos también dicen, oye, vamos a hacer la clasificación de las solicitaciones dinámicas. Bien. Y dicen, hay cargas pulsatorias y hay cargas oscilantes. Las cargas pulsatorias a la vez las vamos a clasificar en dos, en las pulsatorias y las intermitentes. Y estas oscilantes también las voy a clasificar en dos, en las oscilantes alternadas y en las oscilantes. Pero la oscilante está indeterminado, pero es
está esa solicitación. Entonces tengo que tener cuidado y la tengo que analizar. En las cargas pulsatorias, las tensiones varían entre dos valores extremos sin cambiar de signo. En las cargas oscilantes, los valores extremos son de distintos signos. Cada una de ellas admite un caso particular, lo que nos conduce a 4 tipos de cargas. Clasificación de las cargas dinámicas. Las pulsatorias, la familia 1, la familia 2, la familia intermitente, que ya hemos visto. Estas son, ¿no? Estas dos. La intermitente, bajo signo siempre de la tarde. Qué mala costumbre. Bajo signo, ¿trabajas? Bajo signo. Ahora me resulta igual que la Shakira. Sordo, mudo. Imagino que debe estarme mirando. Pero no voy a perder mi tiempo con él, ni con otros. Es problema de él si entra o no entra, pero el problema es de que estudie, porque no te voy a pasar, no te voy a aprobar si no lo haces bien. Y me lo tienes que hacer muy bien, bajo signo. Me tienes que resolver tu problema, porque es tu problema el que seas bueno o mal ingeniero. Vos defines, vos decides, yo no. Y lo mismo es para cada uno de ustedes. Y esta otra, miren, esta otra que es muy simétrica, pero también pueden haber unas que pueden ser que empiecen por aquí y tengan una partecita, pero estas son alternadas que tienen valores positivos y negativos. Aquí estamos. Cargas pulsatorias, las oscilantes, y aquí estamos la familia 1, las pulsatorias, la pulsatoria intermitente, el oscilante y la oscilante alternada. La oscilante tiene valores positivos y negativos. Esta tiene positivo y negativo también, pero es el mismo signo. Se debe identificar las características y el comportamiento de cada familia y definir de acuerdo al modelo físico los valores de el sigma medio y el sigma amplitud. No me sirve de nada el valor del sigma máximo y el sigma mínimo. O sea, para interpretar la solicitación tengo que hacerlo a través de este sigma medio y este sigma amplitud. El modelo. Mire, tengo una forma de onda. Y entonces a esta forma de onda, ¿qué es lo que tengo? Tengo la carga media. Estoy acá, ¿no? Este es el punto cero y este es el tiempo. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en el tiempo? Entonces, esta va a empezar y va a llegar a un sigma máximo, a un sigma mínimo. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que definir el fenómeno físico, que es el sigma medio y el sigma amplitud. La carga media es igual al sigma medio. Y la frecuencia. Pero la frecuencia está fácil, ¿no? Porque la frecuencia está dada en velocidades por minuto. No hay otra. Donde el sigma medio va a ser considerado como el componente estático denominado tensión, también como tensión media. Máximo, mínimo sobre 2, ya está. El sigma medio va a ser sigma máximo menos sigma mínimo sobre 2. El sigma amplitud es el componente dinámico denominado también como tensión amplitud o variable. El sigma amplitud va a ser el máximo, el mínimo sobre 2. Entonces voy a tener este valor, esta amplitud. Y entonces el sigma máximo voy a poder decir de que va a ser entonces igual al sigma medio más el sigma amplitud. Y el sigma mínimo va a ser el sigma medio menos el sigma amplitud. Bingo.
Y entonces, bajo esta premisa, es que tenemos que hacer el análisis de ese nuestro modelo físico-matemático para poder interpretar a la fatiga. Solicitaciones por fatiga, carga pulsatoria intermitente, se caracteriza porque el sigma mínimo, la pulsatoria intermitente, la sigma es mínimo. La carga oscilante tiene valores distintos y la carga oscilante alternada tiene otra característica. El sigma medio es igual a 0, pero el sigma máximo es igual a menos el sigma mínimo. Y con estas definiciones es que tenemos que definir nuestro modelo para poder utilizarlo. Las tensiones externas son opuestas en sigma. Se ve, sigma máximo igual a sigma mínimo, pero cambiado de sigma. Esto es esta expresión, ¿no? Bien. Fatiga del material. La carga variable genera una solicitación que reduce la capacidad de carga del sólido rígido y reduce la falla de la pieza a una menor solicitación. Entonces, miren, esta solicitación empieza a definirse. Si solamente tengo una carga estática, bueno, esto podría ser el sigma de fluencia, ¿no? Pero, ¿y tus factores de concentración de tensión? Cuando es constante, es una carga estática. Cuando tengo una carga cíclica, es la combinación de dos, de la estática con la dinámica. La estática va a ser el sigma medio y la dinámica va a ser el factor amplitud. Este de aquí a acá o este de acá a acá, que es lo mismo. Si tuviera una carga pulsante, tengo de que el sigma mínimo es 0. Y entonces puedo calcular el sigma medio, que va a ser el sigma máximo sobre 2. Y el sigma amplitud va a ser igual, va a ser el sigma máximo sobre 2. Y por último tengo, bueno, la tercera es esta, ¿no? Porque la cuarta va a ser una consecuencia, van a ver, la tercera va a ser una consecuencia y la tercera alternativa la estamos viendo de esta forma. Que cuyo valor, el sigma medio es 0, pero el sigma máximo va a ser igual a menos el sigma mínimo. Falla por carga constante, que es la carga estática. La carga estática supera los 3600 y va a colapsar. Pero no me tengo que dar por vencido. La tensión de un bulón con carga estática sin carga dinámica. La tipo 1, que es la pulsatoria. Ahora sí. Mire, tengo una pulsatoria donde puedo tener el sigma máximo y el sigma mínimo. O puedo tener el sigma medio con el sigma amplitud. Sigma amplitud es el componente dinámico denominado como tensión amplitud o variable. Y entonces el sigma máximo va a ser igual al sigma medio con más el sigma amplitud. El sigma mínimo va a ser al sigma medio menos el sigma amplitud. Y el sigma medio va a ser igual al sigma máximo más el sigma mínimo sobre 2. Y el sigma amplitud va a ser máximo mínimo menos dividido 2. Porque si esto mismo
lo hago menos, esto menos esto dividido 2, voy a tener esta diferencia. La falla para carga alternada. No, esta no es la carga alternada. Esta es, la carga pulsatoria intermitente. Carga constante, pulsatoria. La carga alternada, esta es la intermitente. Perdón, acá está, no sé qué salió. Estaba bien, pero carga alternada. Bien, sigamos. La familia 2. La pulsatoria. Carga alternada. Sí, está bien. Aquí, carga alternada. Le vamos a poner para que evitarnos para evitarnos nuestra alternada, sino pulsatoria. Estaba bien mi observación. Carga no es pulsatoria. Es la 1. Esta pulsatoria. Es el ejemplo. 2. Carga pulsatoria intermitente. La carga pulsatoria intermitente voy a definirla como la que tiene un valor máximo, pero el sigma máximo tiene un valor, pero el sigma mínimo es igual a 0. Y entonces tengo que definir el sigma medio y el sigma amplitud. El sigma medio va a ser igual al sigma máximo sobre 2. El sigma amplitud va a ser lo mismo. El sigma mínimo es 0 y el sigma amplitud máximo va a ser al medio más la amplitud. No hay problema. Las cargas pulsatorias intermitentes son de este tipo. Estos son las explosiones en un motor de combustión interna. Esto también puede ser un cable de puente grúa, bulón de biela, punto de contacto de una rueda. Bien. El 3 y el 4, la oscilante alternada. En esta oscilante alternada es difícil definir cuánto es este valor, el mínimo. Pero es más fácil analizarla la familia 4. ¿Qué tiene la familia 4? La familia 4 tiene de que el sigma máximo tiene un valor positivo y el sigma mínimo es igual al máximo, pero cambiado de sigma. Y el sigma medio, por consiguiente, es igual a 0. Todo esto que estamos analizando, después me va a servir para construir el famoso diagrama de Goodman-Smith, y entonces voy a poder en ese diagrama de Goodman-Smith colocar las solicitaciones del problema que les voy a dar y van a ver si ese diseño está adecuado y si no van a tener que rediseñar ustedes. Bien, ¿qué tengo acá? Tengo el sigma medio 0. El sigma amplitud, sigma máximo es igual a sigma medio y entonces el sigma amplitud va a ser igual. El sigma medio ya está, el sigma amplitud va a ser igual a sigma medio o a sigma mínimo. Ya está. Bien. Para un material, la resistencia a la fatiga y su rotura es la misma para cualquiera de las leyes de una variación dinámica. Miren, tengo aquí una solicitación sinusoidal.
Miren, acá tengo una solicitación triangular y tengo cualquier tipo de solicitación, pero el efecto es el mismo. ¿Por qué? Porque solamente me interesa el sigma medio y el sigma amplitud. Se cumple exactamente lo mismo. Esto entonces estoy reemplazándola por el sigma medio y el sigma amplitud. La fatiga solo depende de la tensión media y del sigma amplitud. Y obviamente que va a depender de la geometría de la pieza. La terminación. Falla con carga oscilante. ¿Por qué falla con carga oscilante? Esta es una solicitación completamente dinámica porque el componente estático es cero. Ejemplo, los vástagos de un amortiguador. El eje de bomba flexionado. Falla por fatiga. Se caracteriza por solicitaciones de tensiones fluctuantes que producen la rotura de la pieza. Puede ser esta, familia 1, puede ser esta, familia 2, o puede ser esta, que puede ser la familia 4. Donde el sigma medio tengo que calcularlo y el sigma amplitud. El sigma máximo, pero esto así no me sirve. Porque aquí, ¿cómo lo interpreto? Ahí viene el problema. Pero si nosotros trabajamos con el sigma máximo, que va a ser igual al sigma medio y al sigma amplitud, independientemente cuál es la solicitación, está solucionado mi problema. Sigma medio, sigma amplitud. Sigma medio, sigma amplitud. Sigma medio 0, solamente sigma amplitud. Listo. Y también el sigma medio, mínimo, perdón, va a ser igual al sigma medio menos el sigma amplitud. Entonces voy a poder calcular este valor, este valor, este valor, independientemente si es familia 1, si es familia 2, si es familia 3 o es familia 4. No me importa, porque aplico el conocimiento que ya tengo. Este sigma medio lo puedo reemplazar por el sigma medio y el factor y el sigma amplitud. Pero, ¿qué es el sigma medio? Este es el componente estático y el componente dinámico. Bingo. Y entonces, ahora sí, todo lo que analizamos empieza a tener sentido. Empezó por acá, se propagó y se rompió. Y entonces aparecen las diferentes fallas y les empezamos a dar el correspondiente interpretación. Más del 90% de la rotura de maquinaria es producida por la acción de este fenómeno. Miren, ruedas dentadas, vuelan los dientes. Esta es un eje que empieza la iniciación hasta que llega la rotura. Ahí está un cigüeñal, miren. ¿Y dónde se van a producir esto? Tienen unos conductos de lubricación y es por ahí. Miren cómo se nota la fractura. La resistencia a la fatiga se incrementa eliminando agujeros, fisuras, grietas, variaciones bruscas de sección, incrementando radios de empalme y acabado superficial de la pieza, pulido, que son puntos de partida de la fractura por fatiga. La aplicación prolongada de calas próximas a la resistencia a la fatiga
provoca un asentamiento del material y se consigue el incremento del límite de la fatiga. La corrosión disminuye la resistencia a la fatiga, porque es un punto de concentración de tensiones, por un lado. Y por otro lado, esa corrosión me está quitando área útil, entonces el esfuerzo es mayor. Con el límite de fatiga para cargas cíclicas alternativas, se puede calcular también el límite de fatiga para cargas pulsantes, oscilante desde cero a carga máxima en los casos de flexión, tracción, compresión o torsión. El número de ciclos que producen la ruptura puede ser incrementado realizando periodos de reposo seguidos de periodos de solicitación. La frecuencia de las solicitaciones tiene influencia en el límite de resistencia a la fatiga. Frecuencias inferiores a 5000 RPM no alteran el límite teórico de la resistencia a la fatiga. Para frecuencias superiores a 5000 RPM, se produce un calentamiento excesivo debido a la histéresis del material que influye sobre el límite de la resistencia a la fatiga. ¿Se dan cuenta de todo esto? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? A ver, volvamos otra vez al ensayo de tracción. En el ensayo de tracción hemos definido las propiedades. Una de las propiedades importantes es la resiliencia, la energía almacenada en ese triángulo dada por la base, que es la deformación, por la solicitación hasta el límite de fluencia. Pero ¿qué sucede? En esa partecita, en la última partecita, no es lineal, pero sin embargo, cuando descargo se vuelve lineal. Sí, pero en realidad el fenómeno es más complicado, porque si estoy en ese momento lo bajo, tendría una deformación. Y esa deformación es como un ciclo de histéresis. Necesito un tiempo para que esa energía acumulada como calor se disipe. Este es el problema. Hay un ciclo de histéresis aquí, que se produce calentamiento, porque los átomos se están friccionando entre ellos, produciendo calentamiento. Y entonces, miren, superiores a 5000 RPM. Y entonces tengo el modelo. Sí, aquí aparece. Tengo el modelo, miren. El elemento infinitesimal, cálculo integral, supone una distribución uniforme de los esfuerzos normales y de corte. Esto indudablemente que tiene que tener un factor de seguridad y un factor de diseño. La carga estática más la carga dinámica van a solicitar al sólido a través de lo que es este comportamiento. De esto estaba hablando, ¿sí? Esta área. Y esto después lo vamos a ver con Euler. Que Euler, empiezo la solicitación dinámica y empiezo a determinado número de ciclos y a determinado esfuerzo se rompe, hasta que llega un momento que este es lo que vamos a calcular como límite de fatiga, que a partir de cierto número ya no se rompe más. Entonces puedo hacer un cálculo por vida limitada y por vida infinita. Este sólido, ¿sí? Tengo los problemas internos y externos, homogeneidad, isotropía. El modelo que tenemos, ¿no? El externo que sea continuo y que sea prismático.
La estructura microscópica está el tamaño del grano, la orientación, los bordes del grano, las impurezas, inclusiones y las porosidades o venteaduras. Acá está el concentrador de tensiones, cambios de la sección, entallatura, pasadores, chaveteros y también el acabado superficial, terminación y picadura. Entonces, todo esto converge para definir el factor de concentración de tensiones. Si con esta tensión que teníamos, la solicitación y este factor de concentración de tensiones supera la tensión elástica, wow. Definitivamente va a haber una rotura estructural, se va a producir la microgrieta, va a acumular energía interna de deformación. Y voy a tener una propagación de la grieta y en N ciclos la rotura de la pieza. Y aquí es lo que les estoy poniendo, es esto. Es esto que necesito que tener un tiempo para que esto deje se enfría. En definitiva, esto se enfría. Porque esta es la famosa resiliencia, este triangulito de acá. Bien, jóvenes, hemos llegado al fin de esta presentación, donde hemos podido apreciar con total claridad el proceso de cómo una solicitación cíclica se produce al interior del material y cómo esa solicitación cíclica puede producir la rotura y la falla de la pieza en ese eje que está girando. Bien, ¿qué hora es? Ha sido relativamente rápido. Pero lo otro era maratónico, porque entre uno y la otra teníamos que avanzar y lo hemos separado y hemos visto que está mejor. Estos ciclos distales, miren, hay unos que se van a expandir y otros que me van a producir endurecimiento. Es interesante analizarlo. La carga cíclica, concentración de tensiones, características del material, la geometría de la pieza, proceso de fabricación, van a darme los elementos para efectuar el análisis de la fatiga. Carga cíclica, concentración de tensiones, características del material, la geometría de la pieza, el proceso de fabricación. Y este análisis de la fatiga, obviamente que me va a definir la expectativa de vida de esa pieza. Bien, les voy a tomar lista. ¿Y ahora dónde está la lista?